En los siguientes minutos descubrirás cuál es la procedencia, el origen, la historia de los enjuagues bucales conocidos como Listerine, y voy a responder varios rumores que hay en internet, como por ejemplo si el Listerine era usado para limpiar pisos y después pasó a convertirse en un enjuague bucal. Pero ¿cómo comienza esta historia? Inicia hace unos 2 siglos, en 1827, cuando nace Joseph Lister, hijo de Joseph Jackson Lister y de Isabella Harris. El papá de Joseph Lister, Joseph Jackson Lister, era un comerciante de vinos por una parte, pero también contribuyó en el desarrollo, en el cambio de los microscopios a que se parecieran más a lo que conocemos a la época actual. En español, o dicho de otro modo, una forma más amplia, Joseph Jackson Lister, por su conocimiento de los cristales, de los vidrios, gracias a su trabajo con los vinos, desarrolló una serie de lentes que permitieron corregir las aberraciones cromáticas y ópticas que tenían los microscopios para esa época, y elevó el estatus del microscopio a una mera curiosidad científica, a una herramienta mucho más tecnológica y precisa. Algo de ese espíritu científico seguramente lo heredó Joseph Lister, uno de los protagonistas de nuestra historia. ¿Por qué? Porque desde niño tuvo interés por las ciencias, tuvo interés por los animales, por el estudio de los peces. Ya para 1844, estamos hablando ya más de siglo y medio antes de nuestra época, siglo XXI, Joseph Lister ingresa en la Universidad de Londres y para 1847 obtiene su primer título universitario, que fue un bachelor en artes, que sería más o menos algo así como una licenciatura. Y en 1852 obtiene su bachelor en medicina, convirtiéndose en el doctor Joseph Lister. Sí, él era médico, él no era odontólogo, pero su trabajo dejó un gran legado en la odontología. Te dije que para 1852 se graduó de médico, después inició un fellow quirúrgico en el hospital de su universidad, y después de eso, para 1854 fue elegido como médico asistente en el hospital en la Universidad de Edimburgo. Pasó unos años trabajando como asistente y ya en 1860, unos pocos años después, le nombran como director del Hospital Real de Glasgow. Esto fue un gran cambio en su carrera porque le permitió atender más pacientes, tener la responsabilidad de más pacientes a través del médico que él tenía a su cargo. Ahora, estamos hablando de 1860. La medicina, la odontología, todas las profesiones de la salud eran muy distintas en esa época a lo que son hoy. Por ejemplo, en la Inglaterra del siglo XIX, a los hospitales se les llamaba las casas de la muerte. ¿Por qué? Por los altos índices de infección y por los altos índices de mortalidad que había dentro de los hospitales. Tanto así que muchas personas en condiciones más cómodas, de dinero, adineradas, preferían a pagarle al médico y que fuera y que los atendiera en su casa, a atenderse en los hospitales. Por los altos índices de infecciones, como ya dije, pero también porque los hospitales tenían una condición de hacinamiento muy fuerte, ya que muchas personas en condiciones de calle iban a parar a los hospitales ya en condiciones bastante precarias. Bien, para 1864 sale una publicación científica de un nombre que tal vez que suene conocido, que marcó un antes y después en la historia de la ciencia, que fue Louis Pasteur. Louis Pasteur publicó un trabajo donde habla que por un lado la fermentación y por otro lado la descomposición de la comida tenían un factor en común, y era la intervención de microorganismos, gérmenes, que no podías ver a simple vista, sino a través de un microscopio. ¿Qué pasa? En la época del doctor Joseph Lister, sus colegas creían, y eso fue lo que le enseñaron a él, de que las infecciones en los hospitales eran producidas por uno de dos factores. Una era el miasma, que era un término médico antiguo para achacarle a los vapores que emanaban de los tejidos, de las aguas residuales, y que ya había algo que infectaba a los pacientes. Y la otra teoría era que había algo en el aire. Ahorita podemos decir, hoy en día, en nuestra visión del siglo XXI, que puede haber cosas en el aire que sí, que nos enfermen, que causen una u otra dolencia, pero no es lo mismo, gracias a los trabajos de Pasteur y de Lister, tener la seguridad de que puede haber un virus, un hongo, una bacteria, a como lo pensaban en aquella época, desde un punto más panorámico, de que había algo en el aire que podía causar o no eso. Sin embargo, en los hospitales pasaba mucho más que en otras partes. Eso no lo tenían bien
determinado. El trabajo de Pasteur vino a dar respuesta a eso. Había microorganismos que afectaban a los tejidos vivos. Ahora, ¿qué sucede? Hubo escepticismo, incluso el doctor Joseph Lister fue escéptico en esta publicación científica, pero aquí es donde se ve su formación científica, su rigor y apego al método científico. Él no se quedó con me enseñaron la medicina así, así la practicamos y así se queda. No, él tomó esa publicación, esa evidencia científica que hizo, experimentos en laboratorio, hizo sus propios experimentos porque una de las cuestiones, uno de los sellos característicos de la ciencia es observar. Esto es observable, 1, esto es medible, lo podemos medir, 2, 3, lo podemos replicar, repetir o podemos evitar que se repita, porque por un lado podemos repetir el éxito de un medicamento, por ejemplo, o por otro lado podemos evitar que se repita la reincidencia de una enfermedad. Eso es lo que estaba buscando el doctor Joseph Lister y él verificó bajo su propio experimento de laboratorio que los resultados de Louis Pasteur eran ciertos, de que no eran simplemente algo en una publicación científica, sino que era replicable. Él lo pudo replicar. Y después de eso, ¿qué hizo? Él era cirujano. Empezó a buscar una solución antiséptica, un desinfectante. En esa época no había tanta diferencia entre antiséptico y desinfectante. Ni siquiera había, digamos, el protocolo de desinfectar. Estamos hablando que en la Inglaterra del siglo XIX era común de que los médicos tuvieran las batas con manchas de sangre después de las cirugías. Incluso lo veían como un signo de honor. Tanto así que entre más empapado en sangre tuvieran sus batas, los otros médicos lo veían como alguien más experto. Podemos tener cierta comprensión de que en esa época todavía no tenían claro la existencia de los microorganismos y su influencia en el organismo humano, pero, y dejo esta pregunta abierta, yo lo que me pregunto es, ¿acaso no les preocupaba la pérdida de sangre de sus pacientes? Otra cuestión común era que los médicos cirujanos en esa época podían salir de un quirófano de atender a una persona con una pierna gangrenada, con una pierna infectada, lo atendían, lo amputaban y hacían el procedimiento quirúrgico que fuera y después con las mismas manos iban a otro quirófano a atender, por ejemplo, un parto u otro tipo de cirugía. Esto explica por qué los niveles tan altos en Inglaterra y en otras partes del mundo, porque había un nivel tan alto de infección y de mortalidad. Era por algo que hoy conocemos como contaminación cruzada y que Louis Pasteur nos abrió las puertas y el doctor Joseph Lister ayudó a seguir abriendo esas puertas para comprender que habían microorganismos afectando al cuerpo humano. Te dije que Lister era un hombre de rigor científico. ¿Qué hizo después de que replicó los trabajos, los resultados de Louis Pasteur? Empezó a buscar su propia solución antiséptica y la encontró en otro trabajo científico. Encontró que en una localidad en Londres aplicaron ácido carbólico a las aguas residuales. El ácido carbólico es lo que hoy conocemos como fenol. Lo aplicaron a las aguas residuales y ¿en qué resultó eso? En que las personas de esa localidad de Inglaterra empezaron a padecer menos enfermedades. Claro, redujeron el nivel de microorganismos. Acto seguido, Joseph Lister empieza a lavar sus instrumentos antes de la cirugía con ácido carbólico. Estamos hablando que en 1864 sale el trabajo de Louis Pasteur y poco después Joseph Lister replica sus resultados y empieza a aplicar su propio método antiséptico en sus quirófanos y en sus pacientes. Un año después, en 1865, le llega un paciente, un pequeño niño, 7 años apenas, con una herida grave en la pierna. Ahora, estamos hablando de la Inglaterra del siglo XIX. No me imagino el susto de sus padres en ese momento respecto a una gran herida en su pierna. El doctor Joseph Lister, como cirujano, lo recibe, lo trata y decide aplicar ácido carbólico sobre la herida. Tomó unas 6 semanas en recuperarse el niño, pero no se le infectó la herida. Y a la par de que él hizo esto, él ya venía tratando pacientes y venía viendo ciertos resultados. Por ejemplo, menos tasa de infección, por ejemplo, menos tasa de mortalidad en sus pacientes. Hablo en los pacientes de doctor Joseph Lister. Él tuvo mucha oposición en esa época. Algunos eran muy escépticos, algunos cirujanos se aferraban a sus métodos como lo habían aprendido y no estaban prestando atención a los resultados que obtuvo tanto Pasteur como los que obtuvo Joseph Lister. De hecho, el doctor Joseph Lister publicó, después de atender a ese niño, una serie de trabajos, 6 trabajos científicos en la revista The Lancet. The Lancet es hoy, siglo XXI, una de las revistas de mayor impacto en la comunidad científica gracias a la rigurosidad con la que desde hace mucho tiempo
manejan la aceptación incluso de los trabajos que van a publicar en esa revista. Él publicó para esa época 6 trabajos científicos donde hacía una serie de recomendaciones para los cirujanos. Louis Pasteur ya había hecho unas cuantas. En su trabajo en 1874 recomendó para eliminar microorganismos la filtración, la exposición a calor y la exposición a soluciones químicas. Ya vas viendo cómo nos vamos acercando al uso de enjuagues bucales de la Listerine con esto. Bien, volviendo a Joseph Lister, él recomendó: 1. Lavar los instrumentos en ácido carbólico. 2. Lavar las heridas con ácido carbólico. Y 3. Algo que cayó muy mal entre sus colegas médicos, y era que lávense las manos antes y después de un procedimiento quirúrgico. Ellos no estaban acostumbrados a eso, como dije. Estaban acostumbrados a tener como signo de honor las batas manchadas de sangre, las manos manchadas de sangre. Un médico, uno de sus colegas, incluso publicó un paper, una publicación, acusándolo de charlatán y de que además sus métodos, los métodos antisépticos de Joseph Lister, podían ser peligrosos para los pacientes, pero con la diferencia: un médico estaba opinando, Joseph Lister estaba replicando los trabajos en base a un método científico. Hay una gran diferencia. No es solo decir yo soy odontólogo, yo soy médico y esto es así, no, sino que yo te recomiendo esto en base a esta evidencia científica y por eso obtengo estos resultados. Joseph Lister se apegó mucho a eso. Tomó varios años, ya para 1876 todavía tenía cierta posición. Estamos hablando de unos 12 años después que él descubre el trabajo de Pasteur. Y en 1876 él viaja, cruza el océano desde Londres a Inglaterra. Un gran esfuerzo para compartir, para transmitir un conocimiento científico, sobre todo tomando en cuenta que para 1876 no era que tú te comprabas un boleto aéreo, cruzabas unas horas y estabas en Estados Unidos. Tomaba bastante más tiempo. Él llegó a los Estados Unidos y recibió una audiencia que, al contrario de lo que él hubiera podido pensar, no fue tan escéptico, fue más bien abierta, le dio tiempo para hablar, no hubo discusiones fuertes, sino que él hizo su exposición, dio su charla, su conferencia, y no solamente eso, sino que tan interesados estaban los médicos de esa sala que conversaron 2 horas, una ronda de preguntas y respuestas, donde el doctor Lister fue a fondo y a detalle de las inquietudes de cada médico y le fue respondiendo desde el punto de vista de su práctica y sus descubrimientos. En esa sala de conferencia había una persona, otro doctor, otro Joseph, de nombre Joseph Lawrence. No confundir con Johnny Lawrence, que es otro personaje. Joseph Lawrence era un médico que para esa época, sabemos según los registros históricos, había participado del ejército, había sido funcionario del ejército, había tenido establecimientos farmacéuticos y era médico. Esta práctica de ser médico y a fabricar los propios medicamentos era común en esa época. Todavía no estaba muy diferenciado medicina de farmacia, medicina de odontología. Estaba todo más, digamos, conglomerado. Pero a Joseph Lawrence le llamó mucho la atención esto. Él no lo puso en cuestionamiento, sino que más bien le entusiasmó que hubiera un descubrimiento de que, por que se infectan las heridas, es que hay microorganismos, que necesitamos un microscopio para verlos, es que necesitamos esto para tratarlos y eliminarlos y hacer estos protocolos. ¿Qué pasa? Joseph Lister aplicó un protocolo en sus quirófanos de lavar los instrumentos, lavarse las manos, e incluso llegó a un punto donde con un spray, un atomizador, rociaba el quirófano de el ácido carbólico. Esto trajo ciertos problemas, como por ejemplo que los médicos sentían cierta molestia en sus pulmones, les afectaba la piel, las uñas, tanto así que se dice que la aplicación del ácido carbólico en los quirófanos, aunque bajó las tasas de infección y de mortalidad, también llevó a la creación de los guantes quirúrgicos y de los hornos de esterilización, de los que participó, por ejemplo, la Johnson & Johnson. Volvamos al doctor Joseph Lawrence, que es el segundo protagonista de nuestra historia. Él buscó crear un germicida, algo que matara bacterias, pero que fuera diferente a lo que estaba usando el doctor Joseph Lister, que le parecía algo irritante. La solución, no el doctor. Entonces, él crea la primera fórmula del Listerine, que era una mezcla de aceites esenciales. Timol, por ejemplo, eucaliptol, por ejemplo, salicilato. ¿Qué son los aceites esenciales? Extractos muy concentrados de plantas. También la primera fórmula del Listerine tenía etanol. Y él busca venderlo, Joseph Lawrence. ¿Cómo qué? Como desinfectante de heridas, como qué, para la gonorrea, incluso como limpiador de piso. Era otra época. En esa época se trataba de vender una solución, un medicamento, como para una solución mucho más amplia. Siglo XXI buscamos medicamentos, enjuagues que sean
hiperespecíficos para una función. Así como hay pastas dentales que son hiperespecíficas para la sensibilidad dental, también hay enjuagues bucales hiperespecíficos para agregar flúor a tu boca o para matar bacterias en tu boca. No era lo mismo hace más de un siglo. En 1879 él crea la primera fórmula de Listerine, pero un par de años después, en 1881, él llega a un establecimiento, una farmacia, donde él compraba los productos, los ingredientes para fabricar sus enjuagues. En 1881 él habla con el dueño de esta farmacia, esta farmacéutica, que era Jordan Lambert, que es el tercer protagonista de esta historia y que fallecería pocos años después, en 1889, pero estamos hablando de unos 8 años después. Pero en 1881, el doctor Joseph Lawrence, ya había trabajado en base a los trabajos del doctor Lister, creado su propia fórmula y llegó a un acuerdo comercial con Jordan Lambert. El acuerdo era licenciar la licencia del Listerine. Yo te doy la fórmula, tú la fabricas y la vendes, pero me das una comisión de la ganancia. Una comisión no solamente al doctor Joseph Lawrence, sino a sus herederos, lo cual se convirtió en una ganancia millonaria después para ellos. En 1881, Jordan Lambert empieza a fabricar el Listerine y que le ofrece a Lawrence $20 por cada 12 docenas de botellas de Listerine vendidas. Esos $20, según los cálculos de internet, hoy en día serán entre $500 y $600. Pero de esos $20, el doctor Joseph Lawrence llegó a aceptar incluso $6, que eran $180 por cada 12 docenas de botellas de Listerine que empezaron a vender en esa época. En 1889 fallece Jordan Lambert, quien había ya empezado una labor de marketing para vender el Listerine como enjuague bucal, porque para 1895 ya se había asentado como un enjuague bucal preferido por los odontólogos de esa época. Su hijo toma la batuta en 1889 y sigue esa labor de marketing, porque su hijo Gerard Lambert, que es el cuarto protagonista de la historia, el tercero era Jordan Lambert, por si no lo dije, el cuarto protagonista de esta historia, Gerard Lambert, toma la batuta y empieza una labor de marketing muy fuerte, y en el siglo XX se atinta mucho en la halitosis, en el mal aliento, para introducir su producto en la comunidad, en el gremio odontológico. Ahora, los especialistas en marketing te van a decir que el Listerine lo recomendamos los odontólogos porque fue un éxito de marketing. Es verdad que fue un éxito de marketing, pero no lo recomendamos los odontólogos porque haya sido un éxito de marketing, sino que después de haber sido introducido en la odontología, ¿qué hicimos nosotros? Empezamos a investigarlo y estudiarlo, y no solamente nosotros. En 1931 será el primer sello de aceptación de la Asociación Dental Americana, que no fue Listerine. Pasaron unas décadas. En 1985, la Asociación Dental Americana establece sus lineamientos para el tratamiento de la inflamación de la encía y para el tratamiento de la biopelícula. En 1987, 2 años después y casi un poquito más de un siglo después de creado la fórmula del Listerine por parte de Joseph Lawrence, es que la Asociación Dental Americana le da ese sello de aceptación al primer Listerine, porque no fue a todos los enjuagues bucales que llevaran el nombre de Listerine, sino al primero. Ahora, para otorgar el sello de aceptación de la Asociación Dental Americana no basta con que aquí está el enjuague y me gustó o no me gustó. No, tiene que presentar una serie de estudios, tiene que pasar por una serie de estudios y una serie de requerimientos el enjuague bucal. Y después de estudiado, después de investigado, después de verificado su efectividad, después de verificado su seguridad, después de verificado su especificidad, ¿y para qué sirve esto? Es que se otorga el sello de aceptación de la Asociación Dental Americana. Un dato más, el nombre Listerine. Por un lado, se dice que el doctor Joseph Lister se opuso a que su nombre fuera usado en este enjuague bucal, pero la mayoría de las fuentes concuerdan en que estuvo de acuerdo, que incluso Jordan Lambert viajó a Inglaterra para pedir su autorización, y además era una práctica muy común de la época ponerle el nombre de algún investigador, algún médico, algún científico a algún descubrimiento si no lo haya hecho él. Por ejemplo, a la serie de bacterias Listeria le pusieron ese nombre en honor al doctor Joseph Lister, y lo mismo al Listerine. Espero que te haya gustado este video. Hasta el próximo.